Bueno, llegamos a la sala más austral de Chile, de la red de salas, que está ni más ni menos que en la ciudad de Coyhaique. Estamos con Francisco Castillo, que es programador de la sala de la Corporación Cultural de Coyhaique. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, bien aquí ya habituado un poco al teletrabajo, en esta Sí, situación bastante complicada que estamos pasando a nivel mundial, y sí. esperando igual pronto que se acabe y que, sobre todo para el área de nosotros, que es una de las áreas más afectadas, ¿no? El área de la gestión, de la arte, de la cultura, etc. Sí, estamos bien sonados, pero estamos también descubriendo que podemos hacer este tipo de cosas, este tipo de actividades, Claro. porque lo bacán de la red de sala es que no dejó de conectarse con el público. Sí. Entonces, quería como partir por ahí, cómo ha sido para ustedes ser parte de la red de sala. Se incorporaron hace poco, hay procesos de aprendizaje ahí y la importancia de la asociatividad también. Sí, o sea, sin duda, nosotros somos una sala nueva dentro de la red de salas, eh, y ha sido una experiencia bastante enriquecedora en términos sobre todo formativos. Nosotros, las decisiones curatoriales, de la programación, en particular en este caso de cine, siempre ha sido muy, en términos amateur, ¿no? Como de los conocimientos tanto propios como programador o también con parte del equipo, se hacían ciclos temáticos relacionados con los meses, etcétera. Y formar parte de la red de salas nos ha abierto la posibilidad de conocer modelos de gestión en torno a salas de cine que nos van a servir sin duda, prontamente, ¿no? Eh, para aplicar a la sala, a las salas. Y también, como tú bien decías, el tema de la asociatividad, ¿no? El conocer, el mantener el contacto constante, ¿no? Y directo con otras salas, conocer sus realidades. De repente, no sé, un ejemplo, ¿no? Hay muchas salas funcionamos con una licencia que es la MPLC, ¿no? Para poder eh, exhibir películas, y de repente alguien tiene una duda con la licencia, por ejemplo. ¿Qué es eso, la licencia? Es ¿Qué una es? licencia que te permite exhibir películas, Ya. ¿no? Como los derechos de autor, una cuestión como la SCD para la Ah, música, ya. la MPLC, y tiene muchas productoras asociadas, entonces tú puedes, bajo ciertas condiciones, ¿no? Como que no puedes emitir películas que estén todavía en multisalas, puedes emitir películas. Y de repente, no sé, pues alguien tiene una duda sobre si esta película ya se puede emitir de acuerdo a la licencia y uno lo pregunta, y ahí tenés como un grupo de apoyo en el fondo, una red de apoyo que te sirve para fortalecer como los procesos de programación, etcétera. Mm. Aparte de las instancias formativas que ellos tienen y que son propias del trabajo de la red, que igual ahí uno aprende bastante. Sí, ha sido como bonito ese proceso, como mucho apoyo, se juntan permanentemente. eh, bueno, la Roser Ford que cuenta de alguna manera que ellos son un centro cultural como con mucha mayor experiencia cuando hablamos con la Cineteca, pero tenían mucho que aportar, pero por otro lado en la asociatividad también se van dando cuenta de cosas con las salas nuevas, entonces valoran mucho también esto que ya es un gremio. Pero también, bueno, me imagino que ustedes se han plegado como a los talleres, están difundiendo las actividades que la Así. red de salas decidió hacer online. Se reaccionó rápidamente, que eso está súper bueno también, ¿ah? Pero también ustedes tienen sus propias actividades, sus propias estrategias en función también como del territorio, de lo local, entonces cuéntame un poco cómo funcionan, el tipo de salas que tienen, pero cómo derivaron luego en asumir y encarar el tema del bichote. A ver, sí, ha sido bien complejo, y una de las riquezas como de funcionar en términos asociativos con otras salas es que justamente tú conoces otras realidades, y yo creo que desde nuestro territorio para muchas salas es una realidad que es súper ajena, ¿no?
O sea, dentro de todas las salas que están, nosotros somos el territorio, no sé si el único, pero debe ser uno de los pocos, que no tiene multisala de partida. Eso define también nuestro quehacer en términos programáticos, Mm. ¿no? Porque no existe la alternativa de ir a ver, no sé, Avengers o, no sé, cualquier otra película que sea muy comercial, ¿no? Sí. Porque no hay cine acá multisala, no tenemos mall, de hecho, donde siempre está el cine, entonces... Pero yo lo encuentro fantástico No, eso. sí, eso yo creo que es un plus, ¿no? Eh, y entonces tenemos que un poco asumir ese rol de hacer programación más comercial también, Mm. ¿no? Y ahí tenemos dos líneas curatoriales claras, ¿no? Una línea que tiene que ver con un cine más independiente, con un cine clásico, un cine temático, y el cine chileno, ¿no? Y otra que tiene que ver con el cine más comercial, ¿no? Nosotros apenas, gracias a esta licencia, apenas es posible exhibir una película que haya sido estrenada en Chile, nosotros lo hacemos, no sé, nos pasa con películas como Bohemian Rhapsody, por ejemplo, Mm. que fue muy exitosa, eh, Coco, películas infantiles sobre todo, que tienen mucha, eh, no sé, que llaman a mucho público y tienen mucha taquilla. Claro, porque me imagino que aparte de la posibilidad de que la gente acceda a este tipo de Ujú. películas, porque efectivamente sin multisalas tampoco accede, me imagino que tiene que ver también con una estrategia de sobrevivencia, digamos, Sí, o sea, sin duda. hay que cortar entradas. Sí, para nosotros como corporación, bueno, la corporación no solamente es cine, ¿no? Administra un espacio público que es el Centro Cultural de Coyhaique, y ahí hay múltiples expresiones artísticas, ¿no? Y la gestión gira en torno tanto al cine como de las artes escénicas, las artes musicales, los talleres, etcétera. Entonces, eh, siempre es necesario levantar recursos porque hay un tema muy objetivo acá. Los gastos operativos de un edificio como el Centro Cultural son muy altos, por el tema principalmente climatológico. Claro. Entonces, nosotros necesitamos siempre tener que buscar las estrategias para poder recaudar, ¿no? Recaudar fondos que nos permitan fortalecer el aporte basal que existe de parte del municipio para temas básicamente de la calefacción. Entonces, para nosotros el cine comercial, además de cumplir este rol, ¿no? Que también podemos decir que es como un rol social, porque en el fondo se transforma en una necesidad esto de consumir de estas películas de las que todo el mundo habla en el resto del país, ¿no? También nos sirve para recaudar fondos. Nuestros precios igual son súper populares, no es que cobremos lo mismo que un cine multisala, de Mm. hecho, mucho menos de la mitad, de hecho. Pero sí, sin duda, es un aporte para nosotros. Y en el ámbito, dejando de lado el cine comercial, en el ámbito, como en la otra línea curatorial, nosotros tenemos tratos con distintas distribuidoras, trato directo con distribuidoras de cine nacional, y tenemos el programa de cine chileno, ¿no? Cine chileno lo damos 2 veces a la semana, a veces 3, dependiendo de cómo está la rotación de películas, y aparte de eso tenemos cine temático, ¿no? Un cine temático que por lo general son los lunes, que pueden ser clásicos de acuerdo a una temática en particular, de acuerdo a cine de autor, por ejemplo, eh, a algún público objetivo determinado, y a veces tenemos esto del cine como de terror, que también es una línea Claro. curatorial Estos que está géneros. enfocada a un público determinado. Porque además ustedes tienen, me imagino que esa estrategia también está asociada a que ustedes tienen dos salas con Así distintos es. aforos, entonces según el tipo de película y la convocatoria de público también van viendo qué sala ocupan, ¿no? Sí, o sea, nos ha pasado muchas veces que de repente, por lo general, el cine chileno, más independiente, los clásicos, lo mandamos a la sala de cine más pequeña, ¿no?
un microcine. ¿Qué aforo tiene la sala chica? Esta tiene 45 para 45 personas. Ya. ¿Ya? No está totalmente habilitada como quisiéramos en términos como de sala de cine. De hecho, estamos tratando de siempre postular a proyectos que nos sirvan para poder ir fortaleciendo ese espacio. Pero está bastante bien, ¿no? Y, y nos ha pasado con películas, no sé, que de repente uno dice, ya, el cine chileno siempre tiene como un bordero, una taquilla que va entre los 10 a los 30, Mm. ¿no? Por exhibición. Y nos ha pasado con películas como, por ejemplo, Lemebel, que fue Ah, un sí. éxito, todo Chile, ¿no? Que Sí. nos quedamos cortos con la sala. Entonces la hemos tenido que pasar a la otra sala que tiene un aforo de 210 Mm. butacas, ¿no? Y que es más grande, un auditorio. Es una experiencia mucho más cercana a lo que uno conoce como el cine comercial. Mm. Y ha sido bastante bien, así también con otras películas chilenas como Mujeres Arriba, Araña, que pudimos estrenarla, porque ahí tuvimos contacto directo con la distribuidora. Mujer Arriba, Araña y El Hombre del Futuro, que fue otra película que particularmente acá impactó harto porque fue una película que se rodó Sí. acá en la región. Entonces había muchas personas que fueron parte directa o indirecta de la rodación, familiares, de extras o gente que prestó servicio a los equipos. De hecho, con esa distribuidora gestionamos un cineforo, ¿no? Con el Pepe Sosa y con el director de la película, donde se llenó la sala. Entonces, ha sido bien variable y siempre tenemos que estar muy atentos a apostar bien, ¿no? A apostar bien, así como, ya, esta película vamos a programar en tal espacio porque proyectamos que tiene buena llegada o que quizás no es tan importante porque hay un costo asociado también. Es decir, si nosotros vamos a dar una sala o sea, una película en el auditorio del centro cultural, eso implica un gasto en la calefacción importante, porque ese auditorio para calefaccionarlo tienes que entre 5 y 8 horas antes prender la calefacción para que Sí, esté y bien. uno no puede ir a una sala muerto de frío, eso sí que es una Y nos ha pasado. experiencia, pero están subsidiados en el sur, ¿o no? Sí, sí, sin embargo, Sí, siempre es siempre caro. falta porque, sí, o sea, mira, esto te lo cuento como para que tenga una idea de por qué funcionamos de tal forma. Este espacio es un espacio que se hizo sin revestimiento térmico de partida, es un espacio gigante, ¿no? Es muy grande, tiene Ah, varias porque salas, dijimos que la sala grande tiene un aforo de 250, 210, sí, 210. 210. Eh, Es claro. muy alta, es un auditorio que está habilitado para artes escénicas también, tiene parrilla, tiene todo, es muy alto. Eh, y el sistema principal de calefacción con el que se había pensado este edificio es la leña. Imagínate, la leña en una de las ciudades más contaminadas de América. Mm. Coyhaique, ¿no? Por el tema del uso de la leña y por la disposición geográfica que tiene. Coyhaique está como una especie de hoyo, ¿no? Mm. Rodeado de cerros. Entonces, el humo de la leña queda acá Mm. y es una de las ciudades más, si no la más contaminada de América, de hecho. Qué loco, Entonces, obviamente nosotros la leña no la usamos como matriz energética por un tema de conciencia ambiental. Entonces ahí nos quedamos con una patita claro. floja en cuanto a la calefacción y tenemos que apelar a otras estrategias de calefacción como el gas y bueno, la parafina, ¿no? Tenemos de Qué tiro increíble forzado en distintas... como el clima, el territorio, la zona geográfica, la geografía determina también como la toma de decisiones, ¿no? Por supuesto, o En sea, Puerto las Varas tiene condiciones el materiales autocine, pero el determinan muchas cosas. autocine, si se raja lloviendo, es complicado como hacerlo funcionar. Oye, ¿cómo lo hicieron para cuando tuvieron que suspender las actividades por el tema de la pandemia? Porque además las actividades siguen suspendidas, por mucho que haya habido a principios de julio, no, a principios de julio,
un anuncio del desconfinamiento, la posibilidad de abrir la sala, eso va a tomar bastante tiempo y no solamente allá. Entonces, ¿cómo han encarado el hecho de tener que haber cerrado para no perder justamente esta relación con el público Los local? públicos. Mm. Mira, ha sido súper difícil. Eh, Al principio, yo creo que les pasó a bastantes personas. Hay unos que quizás reaccionaron mejor, porque quizás ya tenían iniciativas como ligadas a la virtualidad. Nosotros no teníamos nada ligado a la virtualidad. O sea, no era parte de lo que nosotros hacíamos o pensábamos hacer, ¿no? Ni siquiera estaba en proyección. Entonces, cuando sucedió esto, nosotros obviamente el día 16 de marzo cerramos. Cerramos así como se cierra por 2 semanas, Mm. a ver cómo funciona esto, pensando en el fondo de que podía mejorar y bueno, ya estamos en casi septiembre y todavía estamos cerrados. Entonces, fue súper difícil acostumbrarse primero a la idea de que íbamos a estar cerrados como espacio cultural, ¿no? Y nuestra gestión giraba en torno al espacio cultural, gira en torno al espacio cultural. Nosotros, la gestión es ofrecer programación, ofrecer instancias de mediación, de formación, etcétera, en el espacio cultural, en el Centro Cultural de Coyhaique. Entonces, sin el espacio cultural de Coyhaique, había que buscar la forma de mantener este contacto con las personas y gracias al trabajo que se ha hecho anteriormente, nosotros tenemos un súper buen vínculo con los públicos en términos de redes sociales para la difusión. Entonces siempre nosotros mandábamos la difusión a través, no sé, pues tenemos un WhatsApp cultural, tenemos un MailChimp, una red de socios cooperadores, ¿no? Una base de datos a los que ellos siempre le entregan, y también hemos hecho constantes como levantamientos de información en torno a los públicos que tenemos y al consumo cultural. Y eso nos ha Pero valido. esto es eh, una señal linda igual, ¿no? Que hay unos ciudadanos que ya se apropiaron de ese espacio y están padeciendo también la pérdida, no sé si les preguntan, sí, de les hecho, reclaman, si... sí. De hecho, nos llegan muchos mensajes de agradecimiento por mantenerlos al tanto de la programación. De hecho, así como un dato anexo, nosotros levantamos información sobre eh, las principales motivaciones de las personas para hacerse socias cooperadoras. El socio cooperador acá lo que hace es como se inscribe, recibe una credencial que da beneficios en entradas, tanto de cine como de otro tipo de expresiones artísticas, como y una también una red de cultura. comercio asociados que tiene una serie de descuentos, etcétera. Y pagan, no sé, 12.500 pesos, no, 15.000 pesos al año. Por ese aporte ellos Qué reciben todos bueno. esos beneficios. Y nosotros hicimos un levantamiento de información en el fondo para saber cuáles son las principales motivaciones de las personas para hacerse socios cooperadores. Y más del 80% de las personas respondió que en el fondo no era por los beneficios directos, que no era por la recompensa en el fondo en este caso, términos como hablando como de crowdfunding, ¿no? Sí. No es la recompensa, sino más bien el sentir que están aportando a la gestión cultural del espacio. Entonces hay un compromiso, hay un reconocimiento también del trabajo que se hace y que para nosotros es súper importante. Entonces ese contacto directo, que yo creo que también este compromiso se adquiere a través de este constante contacto con los públicos, nos ha servido para difundir distintas iniciativas. Nosotros partimos con esto de como quedarse en la casa, ¿no? Como hay que quedarse en la casa, entonces, ¿qué hacemos? Hay que seguir consumiendo cultura porque nos hemos dado cuenta en este contexto que el arte y la cultura forman parte fundamental de nuestras vidas, o sea, Los eh, visionados hay- de ondamedia.cl, que es puro cine chileno, pasamos el dato, no sé, aumentó 300% la cantidad de visionados. Eso ha sido una muy sí, buena señal también. o sea, y en plataformas digitales, por ejemplo, otro tipo de expresiones artísticas como Escenix, Teatro a Mil, también, o sea, la otra vez leí una cifra, cerca de 15.000 suscriptores en esta, lo que claro, dice que en el fondo la cultura es algo que es necesario para toda la ciudadanía, y lo ha sido siempre, ¿no?
Y de repente igual da lata como que a pesar de eso, ¿no? De ese reconocimiento que existe en cuanto cuando uno ve las cifras de consumo, en este caso virtual, que te permiten también cuantificar de mejor forma a veces, y ve que las medidas como del gobierno son insuficientes para el mundo de la cultura. O sea, eso es completamente. como un tema que igual es transversal a Sí. todos los espacios, organizaciones, artistas, elencos, No hay compañías, nada etc. ni nadie que pueda rebatir eso. O sea, no. Sí, o sea, y no, y hace poco como de la mesa de cultura se bajaron 50 organizaciones, gremios, y eso dice algo, ¿no? En el fondo de que no se están haciendo bien las cosas. Bueno, pero volviendo al tema, ¿no? Empezamos a difundir iniciativas de carácter gratuito que nosotros podíamos encontrar en redes sociales. Y las difundíamos con una sinopsis, con una ficha técnica y también con las instrucciones para poder acceder a esto. ¿No? Por ejemplo, si veíamos una obra de Escenix, que no sé, Suárez, por ejemplo, una obra que está en Escenix, que la pueden ir a ver y todo, poníamos la ficha técnica, la sinopsis y el cómo podemos acceder a esto. Entonces dábamos todas las instrucciones, triple, y así, for dummies, así Claro. como... O sea, como en el eh, fondo no dejar por lo menos de mantenerlos informados sobre la oferta y sí, facilitarles el acceso también a esa oferta y a esos espacios, ¿no? sí, sí, porque nosotros en estos momentos, como gran parte de nuestros ingresos también, aparte de la remesa como anual que recibe la corporación, se genera en torno a la programación y al uso de los espacios, ¿no? Porque también hay arriendo, el espacio se arrienda se facilita para no solo expresiones artísticas, sino que cosas que tienen que ver como, no sé, pues, seminarios, Conferencia, congresos, y eso, rebuscar. claro, y eso genera un ingreso que a nosotros nos sirve para poder usarlo en programación. Sin ese ingreso, nosotros estamos súper complicados para generar programación propia y no estamos en condiciones tampoco por una cuestión de ética, de ofrecer canje, ofrecer otro tipo de trato con los artistas locales, porque los artistas locales en el fondo lo que necesitan ahora es que se les pague por lo que hacen, por su trabajo, ¿no? Entonces tampoco es como que podamos... Entonces, en ese entendido, en ese contexto, a nosotros ha sido súper difícil, ¿no? El adaptarnos y una estrategia fue esto como de poder sistematizar oferta cultural que hay en el aire y sistematizarla en un lugar que son las redes sociales de la corporación. Además de eso, se han hecho iniciativas de concursos, por ejemplo, de dibujo, de video con la ciudadanía y que han participado muchas personas y que ofrecemos premios también para eso. Eso te iba a Hace preguntar, el poco... tema como de la localidad, porque, bueno, a propósito de la película que se filmó allá, Ujú. ahí hay todo un tema con ofrecer el paisaje chileno y toda la diversidad también de ese paisaje para convocar también que producciones extranjeras vengan a filmar a Chile, que es otra pata que tiene que ver con la Film Commission en el fondo. Ujú. Pero eh, a propósito eso me quedé pensando, quería preguntarte que tienen algún tipo como de polo audiovisual, de producción local. Ahora me dijiste algo también como de los concursos de video o eventualmente cine también. ¿Hay algo ahí, iniciativas? Sí, o sea, son iniciativas en las que nosotros, sin duda, como espacio cultural importante, ¿no? Acá formamos parte de manera directa o indirecta como colaboradores. Eh, pero sí hay que reconocer que responden mucho más a la autogestión, ¿no? Y lo que es súper valorable también. Y sí, pues hay realizadores audiovisuales acá, no sé, por nombrar uno, está Patricio Blanche, están los chicos de Catarsis Film, que generan, pero sobre todo cortometrajes. Ya, bueno, Cortometrajes que justamente rescatan y ponen en valor uno de los principales como recursos en términos artísticos que uno puede encontrar y que son como propios de acá,
¿no? Independientes de los otros recursos que yo siento que son transversales, ¿no? Como que de la calidad, tanto de la actuación como de la fotografía, dirección de arte, etcétera. Pero acá hay elementos que son bien propios que tienen que ver justamente con el patrimonio natural, ¿no? Con los paisajes, las historias que encierran eso, los modos de vida que encierran estos paisajes, ¿no? Eh, tan como indómitos, ¿no? Como que eso se trabaja harto acá. Y el tema del patrimonio cultural también, ¿Y como en términos esta... de género, hacen los cortometrajes son de ficción o también hay documentales? La de Hay, documentales me sobre interesa todo, porque yo hago ficción, documentales. creo Ficción. yo. Hay ficción y no, sí, también hay trabajos documentales relacionados también al patrimonio natural, harto documental y registro científico, ¿no? Como, como de visita a lugares, revisión de la fauna propia de acá, ¿no? Harto tema, no sé, porque se trabaja con hongos, Mm. con distintos como especies de fauna, está esa, que tiene un poco que ver con esto como del lugar por descubrir, ¿no? Que Qué es bonito eso. que, que Aysén, ¿no? Un lugar que en el fondo todavía no ha llegado todavía todo esto de eh, como la urbanidad, como en otros lugares, y tiene muchos lugares eh, donde hay muchas cosas por descubrir, ¿no? Como que se asume esto, como de una fuente inexplorada aún. Eh, entonces, yo creo que en esos términos la producción audiovisual acá es bastante rica, ¿no? Claro, harta, Y harta como potencia, qué bonito sí, eso, como de sí, harto por descubrir también bueno, ahí hay una posibilidad cierta de hacer actividad audiovisual y de fomentar como la producción, porque hay espacios, digamos, ¿o no? Hay mucho por sí, hacer en el fondo y eso también hay mucho por hacer. es como bonito. Oye, ustedes también colaboran con el Festival de Cine de la Patagonia, que se hace allá. Sí, ¿Qué tal eso? mira, el festival, el FECIPA, ¿no? El Festival de Cine de la Patagonia es una iniciativa que tiene más de 10 años, que se realiza acá. Se realiza acá tanto en el Centro Cultural, que es el espacio que gestiona la corporación, como en el museo, ¿no? El Museo Regional, que ahora un espacio nuevo, que también tiene un espacio de exhibición. Eh, Ha sido bastante interesante constatar la calidad de los trabajos que se hacen tanto acá y la calidad de los trabajos que llegan también al festival, ¿no? Y eso tiene que ver con un reconocimiento al trabajo que han hecho quienes integran FESIPA. Para nosotros es súper gratificante en el fondo contar con ese festival como parte de la programación de la corporación, porque justamente creemos que pone en valor y visibiliza tanto la producción local como las oportunidades de producir acá realizaciones audiovisuales, ¿no? O sea, O que sea, haya un circuito de directores y realizadores que se traslade a este festival, conozca lo que hacen los realizadores de acá, y constate, ¿no? Esta riqueza que existe tanto en patrimonio cultural como patrimonio natural, es súper como interesante y una oportunidad muy importante también para la producción local. ese festival ya, además, claro, que tú tenías más o menos 10 años, dices tú, y está instalado, digamos, o sea, ya Sí, de o alguna sea, manera, febrero siempre FESIPA, claro, segunda parte de febrero es, FESIPA, es sí. como amplificar el público, de alguna manera también la gente que trabajamos en esto como que lo tiene más claro, pero efectivamente los festivales dan la posibilidad de llevar invitados, de llevar gente, entonces el público también no solo conoce las películas, sino que conoce quiénes son sus directores, porque pertenecemos como a la ciudadanía que consume cultura, entonces cuáles son sus películas, quiénes son sus directores, quiénes son sus Exacto. protagonistas, cómo se trabaja, que es también la gracia de una sala independiente, es algo
que no se puede hacer en una multisala. Para mí, como directora, el sueño del pibe poder estar en una sala y poder hablar con el público, además el público es diverso, son ciudadanos, no son tus pares, entonces te preguntan cuestiones para las que no estás preparado, uno siempre tiene como el discurso que ya va como copy-paste, que tiene que ver como con los festivales, pero los festivales le habláis como a los pares, a la gente que tiene como más cine en su cabeza. Entonces, no sé, a mí hasta me han dicho que no les gustó la película, así como, que hay así como, pero eso es muy bueno porque revisas también los discursos y porque el espacio de la sala también es un espacio social, entonces eso también hace que sea súper diverso porque Sí, las personas son tan distintas como la cantidad de personas que están. Entonces, los festivales locales o las exhibiciones también en salas independientes que a veces permiten tener estos diálogos, el circuito de Miradoc también que lleva los estrenos de los documentales chilenos, hace un recorrido una vez o sea, una película al mes. Todas esas experiencias son fantásticas, son experiencias de interacción, de diálogo, por cierto, también aportan a la formación de público, de que conozcan que sí, sin existen duda. otro tipo de películas, que es lo que estamos como promoviendo también. Están buenas las narrativas de las películas blockbuster, pero en general estamos acostumbrados solo a ver como ese tipo de historias y hay otras. Hay otro tipo de historias, sean nacionales o no, conocemos poco del cine chino, conocemos poco del cine latinoamericano. Oye, Francisco, ¿cómo, a propósito de que, bueno, anuncian la posibilidad de abrir las salas de cine, imposible, digamos, o sea, va a pasar harto tiempo, hay que hacer harto y ese que hacer que tiene que ver con, por ejemplo, con los protocolos de sanitarios que pide el gobierno, hay que ver también si el gobierno se pone con esa inversión, digamos, que ¿cómo visualizas más o menos el futuro? No tenemos una pregunta un poco odiosa porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero de alguna manera ya como que uno se empieza como a adelantar a los posibles escenarios, festivales que decidieron con alta anticipación ser online para no estar ahí como debatiéndose en el qué hacer muy encima de la fecha. Eh, y por otro lado, porque como decía al principio, la red de salas independientes atinó muy rápido para no perder este vínculo y no cortar de frentón las actividades, y porque también siempre la cultura la lleva en situaciones adversas, o sea, como Mm. la cultura tiene esa capacidad de salir adelante en situaciones adversas, entonces más o menos qué están visualizando, alguna otra estrategia, esperar a abrir eventualmente la sala. Mira, ha sido súper difícil en realidad eh, cuando tu gestión se está volcada, ¿no? a la administración de un espacio físico, ¿no? Que es el caso de nosotros. Y ahí es de aprendizaje también, es como no podemos depender de solo de esto, ¿no? Entonces, igual, y aquí hablo no solo de tanto de cine, sino que también de las otras como áreas artísticas, porque es imposible también pensarlo tan como desintegrado, ¿no? Claro, de la actividad cultural en general, sí. Sí, El diagnóstico para todos es el mismo y el claro. problema para todos es el mismo. Entonces, hemos tomado como esta decisión en cuanto a nivel como de proyección del próximo año, de ir más a los territorios, por ejemplo, que es una decisión que se toma y se refuerza, bueno, se toma en base a un análisis de consumo cultural y de los tipos de público que tenemos, a quién no estamos llegando en el fondo, y ahí está como la tarea de cumplir efectivamente como el rol social y el rol público de un espacio cultural, pero que se refuerza con esto de la situación sanitaria. En el fondo, nos vemos la obligación como de salir del espacio cerrado
y ir a espacios más abiertos, buscar esas oportunidades. ¿Y eso Yo en qué se traduce como en concreto en exhibir cine de otra manera, en otro tipo de espacio, para cumplir con los protocolos, ir a otras Mira, localidades? sinceramente en términos de cine, no, yo creo que la posibilidad está en la virtualidad, para nosotros, al menos. Sí. Me encantaría, por ejemplo, lo que está haciendo la sala, no sé si es de Chillán, ¿no? Que están poniendo como el autocine, ¿no? La de Puerto Vara, la sala Ah, Menemino. Sí, ya, sí. Por ejemplo, sería una iniciativa sin duda súper importante y yo creo que les podríamos dar vuelta en torno a los fondos concursables que se van a abrir ahora el 31 de agosto, ¿cachai? Como infraestructura, ¿no? Puede ser como una posibilidad mm, que, que tiene muchos pros, ¿no? En el fondo es como ya evade un poco el tema de la situación sanitaria y también tiene este como romanticismo, ¿no? Que existe como en torno sí. a los autocines y que está en el imaginario también, entonces es bastante interesante. Entonces lo que yo te comentaba como de ir a los territorios tiene más que ver con otro tipo de expresiones artísticas que son más factibles para nosotros Ya, gestionar en ese marco. En términos como de cine, la verdad es que nosotros estamos en proceso de exploración y aprendizaje en torno a la virtualidad. Tenemos que hay mucho trabajo que hacer, tanto en difusión eh, como en espacios de mediación, ¿no? Hace poco nosotros estuvimos, bueno, se está exhibiendo a través de las distintas plataformas, Miradoc, AID y el Pez Volador, sí, ¿no? pues, que ha tenido súper Eh, buena respuesta a nivel online, digamos, están haciendo como hartas actividades que tienen que ver con foros y con sí, diálogos súper interesantes y con otro tipo de actores, no solamente con gente del cine. sí, de hecho nosotros tuvimos un diálogo con la directora, ¿no? Pachi, Pachi Bustos, sí. sí, con la Pachi Bustos y fue súper emocionante a través de la virtualidad. Mucha gente comentó, ¿no? Y fue algo nuevo para nosotros. Nunca habíamos pensado en hacer algo así y creo que, bueno, también tuvimos un conversatorio con la Teresita, con la Tere, de Sí, la con red de sala hablando sobre la esto. de la presidenta de la red de sala. Sí, sí. Y han sido experiencias que yo creo que ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Porque aparte amplía tu rango de alcance bastante y se sale un poco de lo territorial como local. Y Bueno, eso ha ahí sido ha súper habido algo interesante. como positivo que todas las salas comentan, que de alguna manera al salir, se sale del espacio físico, que obviamente es una pérdida y queremos recuperarlo, pero se han dado cuenta que la actividad online efectivamente se amplifica y se reparte y llega a otros públicos también, y no solamente Sí. al público que tiene el acceso físico, De ahí es cuando, en términos como de FODA, uno dice cómo una amenaza se transforma en una oportunidad, tal cual. ¿no? Y, eh, esto de, no sé, pues nosotros tuvimos una iniciativa, hicimos unos conversatorios en torno a la situación cultural. Hablamos de públicos, hablamos de teatro en streaming, hablamos sobre modelos de gestión de, no sé, pues de Quilicura, sobre un festival de teatro que tienen que es muy popular, y hablamos con Teresita sobre las salas online de cine. Y fíjate que hubo mucha gente de otros países que se conectó a estos cineforos. México, Ecuador, Perú, Argentina, España. Y Qué que, o sea, bueno. nosotros acá desde Coyhaique, que es una región súper chiquitita, haciendo una actividad en la que asisten personas regularmente, algunas que no faltaron a ninguno de los conversatorios, que son de otros países. O sea, imagínate la potencialidad que hay en eso. Sí. Pero sin duda nosotros hay un desafío también por delante. Es cómo pensar esto dentro de nuestra gestión. Igual nosotros, y yo personalmente me considero súper tradicional en torno a esto. Entonces yo espero y tengo la esperanza de que pronto volvamos a las salas, ¿no? A lo presencial, porque hay cosas de lo presencial que son... eh,
que no se pueden comparar, ¿no? Por Claro, ejemplo, el ver una película colectivamente es una acción cultural que no es lo mismo que verla sentado en tu casa o acostado en tu casa a través de un computador y una tele, no, claro, ¿no? porque además Es el un gran mito. descubrimiento ha sido la posibilidad de llegada de lo online, por decirlo así, de las actividades online. Y probablemente eso llegó para quedarse, pero claro, hay que recuperar de cualquier modo la experiencia de la sala, porque es un acto social, es una Sí, es un acto social social, sin donde duda. la gente que no se conoce se encuentra, además que es súper bonito, hay un compartir ahí. eh, Claro, en la emoción colectiva, ¿no? Que se vive cuando uno ve una película. Reírse Entonces, al mismo tiempo, por ejemplo, con, eso es fundamental, o sea, o reírse a destiempo también. Entonces, como que hay cada uno tantas se ríe cosas con distintas cosas en que el son fondo. irreemplazables de lo presencial que yo personalmente, y ahí no hablo como institución, sino que hablo ya en términos personales, yo espero volver a las salas, tanto en cine como teatro y danza, Mm, que creo que también hay un tema ahí con con el convivo, en el caso del teatro, ¿no? Como que el espectador es parte de la obra, mm. ¿no? Hay un intercambio ahí constante que no se puede comparar a través de un servicio streaming, ¿cachai? Lo mismo con el cine. Entonces, yo espero, sinceramente, como volver pronto a las salas. Y mientras tanto, estamos nosotros explorando, estamos evaluando eh, eh, cómo podemos hacer y también entendemos que bajo las condiciones que tenemos, esto tiene que ser de manera asociativa, ¿no? No puede ser de otra forma, tiene que ser a través de una red y en este caso particular, la red de salas ha cumplido un rol súper, súper importante para, para las salas que la componen, sobre todo hablando desde las salas pequeñas, ¿no? Como nosotros, las salas nuevas, que nos estamos como metiendo en esto del modelo de gestión y modelo de negocios que proponen y han reaccionado a la red de salas súper, súper bien en términos de tiempo, ¿no? Con esta situación Mm. particular. Y han ofrecido herramientas, han ofrecido iniciativas, para poder sobrellevarlo. Así que yo al menos mi experiencia con la red de sala, mi experiencia de trabajo, ha sido totalmente satisfactoria y enriquecedora, sobre todo en este contexto. Sí, pues, tal cual. Este es el punto como de partida de por qué se nos ocurrió hacer como esta serie de diálogos. Eh, Hablando de la asociatividad y de la importancia de la red de sala, estamos como cerrando por donde partimos en el fondo. Y Mm, nada, Francisco, te quería agradecer el diálogo, que nos cuentes también. La situación está súper compleja. Yo personalmente opino como tú, o sea, es muy bueno haber descubierto el online, pero mm. la experiencia de la sala es única. Eh, entonces, bueno, hay una cosa ahí que uno, la incertidumbre, ¿no? De la imposibilidad de poder proyectar, de establecer fechas concretas, de saber Mm. cómo se van a resolver ciertas cosas que hay que resolver, pero yo también quiero creer que algo tiene que suceder como para abrir pronto. Hay gente que habla del segundo semestre, hay gente que ya la soltó y piensa en el próximo año. Estrenos, por ejemplo, que se perdieron. Aprovechamos pasar el dato de la película ID y el pez volador, que fue un Y por favor, estreno de los recientes estrenos de largometrajes documentales chilenos, que ha tenido un circuito de diálogos muy interesante que van más allá de la participación de personas que tienen que ver con el cine. Así que, si bien conversando contigo me doy cuenta claro, que hay una situación muy compleja y un poco pesimista, por otro lado, cerrando esta conversación, también veo que tu disposición es a volver, que la disposición de ustedes también como corporación cultural es sí, a volver, y yo por lo menos quiero creer que va a ser así, y ojalá que lo más pronto posible, tomando todos los resguardos y sin ponernos en riesgo, digamos, para no retroceder. Así sí, que, y en eso.
en eso, perdón que te Sí, interrumpa, todo yo bien. creo que es muy importante que existan los resguardos, pero también que existan, que el Estado entregue las condiciones para que existan esos resguardos. O Sí, sea, si te piden, no sé, desanitizar antes y después de cada función, cumplir con ciertos protocolos que implican una inversión, no puede depender el acceso, ¿no?, a estos espacios, de acuerdo a otros protocolos, de la capacidad de financiamiento que tenga cada espacio, ¿no? no, O claro, sea, porque, es que eso perdón, es importante porque, por ejemplo, no sé, y hablo de como de las diferencias socioeconómicas que existen, probablemente un centro cultural, no sé, pues en Las Condes, ¿no?, Vitacura, va a tener todas las condiciones para poder financiar un protocolo estricto, ¿no?, para poder acceder al consumo cultural en espacios culturales, pero así, no así quizás otras comunas, no sé, claro. pues como Coyhaique, como otras comunas de otros sectores de Santiago, ¿no? Sí, Pero, no, además y que esas diferencias no, no no todas pueden las existir. salas pertenecen como a instituciones, no todas son parte de las corporaciones municipales y no todas las municipalidades tienen los Exacto. mismos recursos, pero claro, efectivamente las salas, y aquí también hablamos como de teatro y de otras, son el último depositario de una creación audiovisual, es el momento en que la producción cultural puede tener un encuentro con el público, que es la idea, ¿no? El objetivo Mm. final es que la gente la pueda ver estas obras, y entonces ya con el cierre, incluso hay otras salas como Valparaíso, Santiago, que tuvieron que cerrar el 18 de octubre, o sea, están muy golpeadas económicamente, entonces decir como al voleo que pueden abrir sin tener una política que pueda apoyar este proceso, eh, Claro. implica una inversión grande, es súper complejo, pero eso también lo que mencionabas antes, o sea, el gobierno no está teniendo la voluntad, porque no está mirando la importancia o porque no le da importancia, pero tampoco sabe cómo funcionamos. ¿Mm? Es que, claro, no está garantizando el derecho al acceso, al menos, a la cultura. Y Tal eso cual. es súper peligroso, ¿no? En países, ¿no? Pernicioso. Es Sí, pernicioso porque además en todo este tiempo se ha demostrado que a la gente le interesa acceder. sí, O sea, como te decía, los visionados en onda media, el cine chileno aumentaron 300%, las cifras que tú dabas también de los ingresos a las obras de teatro online, o sea, los mismos ciudadanos, y esta ya no es una pataleta de artistas, los mismos ciudadanos han demostrado que quieren y que necesitan. Son espacios de humanismo también, de encuentro, casi espirituales también, no lo digo sí. en términos religiosos, sino que en términos como de experiencias que te conectan con cuestiones que te bajan la ansiedad, con otros mundos, que te permiten viajar, que te permiten entrar y conocer historia, y te sacan de alguna manera de lo golpeado también que estamos como emocionalmente con todo lo que está pasando. Así es. Bueno, gracias de nuevo. Como que me dan ganas de seguir No, no, obvio, sí. hablando Oye, y un gracias por montón el de rato, espacio igual. porque siempre hay temas y siempre es bueno como volver a esos temas. Por cierto, hay puntos que son recurrentes y sintomáticos en toda la sala, y hay cuestiones muy interesantes, positivas y negativas respecto de la localidad y de los territorios propios también de cada una. Partimos por entre La Serena y Puerto Vara, Puerto Montt, y ahora estamos entre Antofagasta y Coyhaique, 13 salas, eso es fantástico, así que, bueno, de nuevo darte las gracias, aguante como a todo, avanti también, y felicitaciones por el esfuerzo de no votar al público local, a los ciudadanos, y de no cortar también este acceso. Oye, gracias a ti también por dar la oportunidad y por esta iniciativa, ¿no? De que se escuchen voces que a veces no se escuchan tanto, ¿no? Por un tema que vivimos en un país súper centralizado. Entonces, gracias también por eso. Buenísimo. Vamos a publicar esto, vamos a colgar ahí, a publicar sus redes sociales, así que
Ojalá que esto Genial. también sea como un aporte. Gracias, Francisco, un millón. Nos Ya, vemos, estamos en no, contacto. gracias a ti.